Bienvenidos una vez más a Alimento para el Alma. Yo soy Brandon. Y yo soy Connie. Gracias por acompañarnos en este recorrido a profundo por el libro de Apocalipsis. Si has estado con nosotros hasta aquí, sabes que no estamos estudiando este libro como curiosidad profética, sino como revelación que forma carácter y fortalece la fe. Hoy entramos en Apocalipsis capítulo 12, y este capítulo cambia la perspectiva. Después de trompetas, juicios y proclamaciones celestiales, ahora el Espíritu nos lleva detrás del escenario espiritual de la historia. Exactamente, aquí no solo vemos eventos, vemos el conflicto cósmico detrás de los eventos. Este capítulo nos muestra la raíz espiritual de la oposición al plan de Dios. Leemos los primeros versículos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La palabra clave es señal. Desde el inicio, el texto nos indica que estamos ante simbolismo con significado histórico redentor. Desde la interpretación futurista clásica, esta mujer representa a Israel. Las 12 estrellas evocan claramente a las 12 tribus, conectando con Génesis 37, donde José sueña con el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose. La mujer está encinta y clama con dolores de parto. Eso apunta al cumplimiento mesiánico a través de Israel. Luego aparece otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El texto mismo identifica al dragón más adelante. Es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Aquí se nos revela que detrás de los imperios, detrás de la persecución, detrás del anticristo, hay una inteligencia espiritual personal. El dragón se coloca delante de la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciera. El hijo varón es descrito como aquel que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esa es una cita directa del Salmo 2, claramente mesiánica. Entonces el hijo representa a Cristo. La narrativa resume nacimiento, intento de destrucción y ascensión, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En pocos versículos se condensan encarnación, oposición satánica y exaltación. Pero el dragón no desaparece. El texto nos muestra guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. Aquí entramos en una dimensión espiritual intensa. Miguel, el arcángel asociado con la protección de Israel en Daniel 12, confronta directamente a Satanás. El dragón es expulsado del cielo, y el texto declara algo impresionante. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Desde la perspectiva futurista, esta expulsión ocurre a la mitad de la tribulación, intensificando la actividad satánica en la tierra porque sabe que le queda poco tiempo. Eso explica por qué la segunda mitad de la tribulación es más severa. Es furia concentrada. El dragón persigue a la mujer. Israel huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios por 1260 días. Aquí vemos protección divina específica sobre un remanente judío durante la gran tribulación. El dragón arroja de su boca agua como un río para arrastrarla, pero la tierra ayuda a la mujer. Es lenguaje simbólico de intento de destrucción masiva frustrado por intervención divina. Y el capítulo termina con una declaración crucial. El dragón se enfurece contra la mujer y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso incluye a creyentes durante la tribulación. Aquí vemos el odio directo contra todo lo que represente fidelidad a Dios. Teológicamente, Apocalipsis 12 nos da el panorama completo. El conflicto no comenzó en la tribulación, comenzó antes de la creación humana. Es la rebelión de Satanás contra el propósito redentor de Dios. Y muestra algo fundamental. Satanás no es omnipotente, es derrotado, limitado y finalmente expulsado. La cruz aseguró su derrota legal. La expulsión en Apocalipsis 12 marca su restricción posicional. Y Apocalipsis 20 mostrará su confinamiento definitivo. Aplicación para nosotros hoy, no estamos en una lucha meramente cultural. Es espiritual. Pero tampoco estamos en una guerra incierta. El resultado ya está determinado. Cristo reina. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y la iglesia está llamada a perseverar. Apocalipsis 12 nos enseña que detrás del odio contra la fe hay una agenda espiritual. Pero también nos recuerda que Dios preserva a su pueblo. Y que la historia no gira en torno al dragón, sino en torno al trono. Connie,
Si Apocalipsis 12 nos revela la guerra en el cielo, entonces necesariamente debemos profundizar en la doctrina de los ángeles caídos, porque este capítulo no es solamente narrativa simbólica, es una revelación angelológica. Totalmente, aquí no estamos ante metáforas poéticas, estamos ante una estructura espiritual real. El texto dice que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. En literatura bíblica, las estrellas frecuentemente representan seres angelicales. Lo vemos en Job 38:7, donde las estrellas del alba cantaban juntas. También en Apocalipsis 1:10, donde las estrellas representan ángeles. Desde la perspectiva futurista clásica, esta referencia apunta a la caída original de Satanás y al arrastre de una porción significativa del ejército angelical. No significa necesariamente un tercio matemático exacto, pero sí una gran cantidad. Esto indica que la rebelión fue extensa, organizada y estructurada. Y eso cambia nuestra comprensión del mal. El mal no es simplemente ausencia de bien, es rebelión consciente liderada por una inteligencia personal. Isaías 14 y Ezequiel 28, aunque dirigidos a reyes históricos, han sido entendidos tradicionalmente como descripciones tipológicas de la caída de un ser exaltado, lleno de hermosura y sabiduría, que se enorgulleció y quiso elevarse por encima de Dios. El orgullo fue la raíz. Subiré, seré semejante al Altísimo. Esa es la esencia del pecado satánico, autonomía absoluta. Cuando Apocalipsis 12 describe guerra en el cielo, nos muestra que esta rebelión no fue meramente ideológica, sino conflictiva. Hubo confrontación. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Miguel no es un símbolo abstracto, es un arcángel identificado en Daniel 10 y 12 como protector de Israel. Eso conecta directamente con el rol que vemos aquí. Teológicamente debemos afirmar algo importante. Satanás no es igual a Dios, no es dualismo cósmico, no hay equilibrio entre luz y oscuridad. Satanás es criatura, no creador. Exacto. La guerra no es entre dos fuerzas iguales, es entre un Dios soberano y una criatura rebelde limitada. Ahora, hablemos de los ángeles caídos como estructura. Efesios 6 menciona principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Eso indica jerarquía organizada. No es caos espiritual, es estructura pervertida. Y Apocalipsis 12 muestra el momento en que Satanás es expulsado del ámbito celestial acusador. Hasta ese punto, como vemos en Job 1 y 2, tenía acceso para acusar. Cuando el texto lo llama el acusador de nuestros hermanos, está revelando su función, fiscal espiritual. Desde la perspectiva futurista, su expulsión a la tierra a la mitad de la tribulación marca una intensificación de actividad demoníaca. Por eso el texto dice: «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo». La teología aquí es profunda. Satanás es consciente del calendario profético. Eso implica que los ángeles caídos operan dentro de límites temporales establecidos por Dios. No son libres de actuar ilimitadamente, están restringidos por decreto soberano. Y algo más importante aún, su destino está sellado. Apocalipsis 20 mostrará su encarcelamiento final. Entonces, ¿qué implica esto para la iglesia hoy? Primero, que la batalla espiritual es real, no es metáfora psicológica. Segundo, que la oposición al Evangelio tiene dimensión espiritual, no solo sociológica. Tercero, que los ángeles caídos tengan poder real, no tienen autoridad soberana. Y cuarto, que la victoria final ya fue asegurada en la cruz. Colosenses 2:15 dice que Cristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente. La cruz fue derrota legal. Apocalipsis muestra la derrota histórica progresiva. Y el lago de fuego será la derrota definitiva. Así que Apocalipsis 12 no solo nos habla del pasado ni del futuro, nos habla del presente. Vivimos en medio de una guerra espiritual activa. Pero no como víctimas desarmadas, sino como iglesia redimida, sellada y sostenida por el Cordero. Los ángeles caídos pueden influir, tentar, oprimir, pero no pueden arrebatar lo que está en Cristo. Y esa es la esperanza profunda detrás del conflicto cósmico. El dragón tiene furia, pero el trono tiene autoridad. Y el Cordero tiene la victoria. Connie, mientras más profundizamos en Apocalipsis 12 y en la realidad de los ángeles caídos, más evidente se vuelve que este capítulo no fue escrito para alimentar curiosidad escatológica, sino para despertar sobriedad espiritual. Exactamente. Porque si la guerra es real,
Entonces la indiferencia es peligrosa, y creo que una de las más grandes estrategias del enemigo hoy no es la manifestación visible, sino la normalización del adormecimiento espiritual. La iglesia moderna corre el riesgo de volverse cómoda en medio de una guerra invisible. Nos acostumbramos a la cultura, nos adaptamos al lenguaje del sistema y poco a poco bajamos la guardia. Y Apocalipsis 12 nos sacude, nos recuerda que detrás de la presión cultural, detrás del ataque a la verdad bíblica, detrás de la confusión moral, hay una agenda espiritual. Pero también nos recuerda algo crucial. El dragón fue expulsado, no es soberano, no tiene acceso ilimitado, está derrotado legalmente y sabe que su tiempo es corto. Eso implica que la iglesia no debe vivir en paranoia escatológica, pero tampoco en ingenuidad. Debe vivir en discernimiento. Discernimiento para entender que no todo es simplemente opinión diferente. Hay corrientes espirituales que buscan erosionar convicciones bíblicas. Discernimiento para no llamar progreso a lo que es rebeldía. Discernimiento para no confundir Tolerancia con dilución doctrinal. Apocalipsis 12 también muestra que Satanás, al no poder destruir al Hijo, persigue a la mujer, y al no poder destruir a la mujer, hace guerra contra el resto de su descendencia. Eso es importante. El enemigo siempre ataca el propósito de Dios. Si no puede detener el plan redentor, intenta intimidar a los que lo representan. Y aquí viene la aplicación directa. La iglesia actual representa el testimonio de Jesucristo en medio de un sistema que no comparte sus valores. Entonces la pregunta no es si habrá presión. La pregunta es cómo responderemos cuando llegue. Porque la presión revela profundidad. La oposición revela raíces. La persecución revela convicción. Y si no estamos profundamente anclados en la verdad, cualquier viento doctrinal puede movernos. La iglesia del siglo XXI necesita volver a una teología robusta, no emocionalismo vacío, no espiritualidad superficial. Necesitamos convicciones formadas por Escritura, no por tendencias. Porque si entendemos que hay principados y potestades operando, entonces entendemos que la oración no es ritual, es estrategia. Que la santidad no es legalismo, es protección espiritual. Que la unidad no es sentimentalismo, es resistencia organizada. Apocalipsis 12 nos muestra que el conflicto es intenso, pero el resultado está asegurado. Y eso debería producir en nosotros dos cosas: valentía y humildad. Valentía porque sabemos que Cristo reina. Valentía porque entendemos que sin Él no resistimos. La iglesia actual no necesita pánico escatológico, necesita madurez espiritual. No necesita especulación obsesiva sobre fechas, necesita fidelidad diaria. No necesita miedo al dragón, necesita confianza en el Cordero. Y hay algo más profundo aún. El texto dice que vencieron al acusador por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Eso es clave. La victoria no se basa en nuestra fuerza, sino en la obra terminada de Cristo. Y en mantener un testimonio que no negocia. En una generación que redefine verdad según conveniencia, la iglesia está llamada a mantener claridad. En una cultura que relativiza el pecado, la iglesia está llamada a proclamar arrepentimiento con amor. En un sistema que celebra autonomía absoluta, la iglesia está llamada a proclamar señorío absoluto de Cristo. Apocalipsis 12 nos recuerda que estamos en una historia más grande que nosotros. No somos el centro del conflicto, Cristo lo es. Y eso libera presión. No tenemos que ganar la guerra, ya fue ganada. Pero sí estamos llamados a permanecer firmes hasta el final. Y quizá la pregunta pastoral más importante hoy es esta. Si la guerra espiritual se intensificara mañana, ¿estaríamos preparados doctrinalmente, espiritualmente, moralmente? Porque la fortaleza no se improvisa en medio de la tormenta, se construye antes. Que este capítulo nos despierte, que nos saque de la tibieza, que nos lleve a una fe más profunda, más bíblica, más firme. Que cuando el dragón levante su voz de acusación, nosotros recordemos que hay un trono más alto. Que cuando el sistema intente intimidar, recordemos que el reino es eterno. Que cuando la oscuridad parezca avanzar, recordemos que su tiempo es corto. Y el reinado de Cristo es eterno. Iglesia, no estamos en derrota. Estamos en resistencia con victoria asegurada. Y el Cordero que fue inmolado es el león que reinará. Vamos a orar. Padre eterno, Dios soberano, Señor de los ejércitos celestiales, hoy nos acercamos a ti
con reverencia profunda después de contemplar la revelación de Apocalipsis 12. Hemos visto el conflicto invisible, la guerra en el cielo, la caída del acusador, la persecución contra tu propósito, y entendemos que no vivimos en un mundo neutral. Señor, reconocemos que hay una batalla espiritual activa, que detrás de la confusión moral, del ataque a la verdad, del desgaste de la fe, existe una oposición real. Pero también reconocemos algo más grande. Tú sigues en el trono. Hoy te pedimos discernimiento en medio de una generación distraída. Despierta a tu iglesia. Sácanos de la comodidad espiritual. Líbranos de la tibieza. Que no nos acostumbremos a la oscuridad ni nos adaptemos a lo que ofende tu santidad. Padre, si el acusador levanta su voz contra nosotros, recuérdanos que la sangre del Cordero ya habló más fuerte. Si intenta sembrar culpa, recuérdanos que en Cristo hay justificación. Si intenta sembrar miedo, recuérdanos que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Señor, fortalece a la iglesia en este tiempo. Danos convicciones firmes cuando el mundo relativiza la verdad. Danos amor genuino cuando la cultura responde con hostilidad. Danos valentía cuando callar parece más fácil. Que no negociemos la verdad por aceptación. Que no cambiemos santidad por relevancia. Que no cambiemos fidelidad por aplauso. Padre, protege nuestras familias, protege nuestros hijos, protege nuestras iglesias locales. Levanta una generación que conozca la Escritura, que entienda la guerra espiritual, pero que no viva en miedo, sino en autoridad bajo el señorío de Cristo. Señor Jesús, tú fuiste arrebatado al trono. Tú venciste. Tú despojaste principados y potestades. Enséñanos a vivir desde esa victoria, no luchando para obtenerla, sino caminando en lo que ya conquistaste. Si vienen tiempos de presión más intensa, prepara nuestros corazones desde ahora. Si la fe es probada, que sea hallada genuina. Si la oposición aumenta, que nuestra esperanza crezca. Haznos iglesia despierta. Haznos iglesia madura. Haznos iglesia valiente, que cuando el enemigo recuerde su poco tiempo, nosotros recordemos que hay un trono más alto, que cuando el sistema intente intimidar, nuestros ojos permanezcan fijos en el Cordero. Padre, que nuestra generación no sea conocida por su tibieza, sino por su fidelidad. Que no seamos espectadores pasivos de la historia espiritual, sino participantes firmes en tu propósito redentor. Y si hoy alguien nos escucha y siente presión, desgaste o ataque espiritual, cúbrelo con tu paz. Recuérdale que no está solo. Recuérdale que el cielo pelea por tu pueblo. Recuérdale que el acusador fue lanzado fuera. Señor, afirmamos hoy que Cristo reina. Afirmamos que su reino es eterno. Afirmamos que el mal tiene límite y fecha de vencimiento, y nos rendimos delante de ti, no con miedo, sino con confianza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.